noches, estimados amigos de Onda Digital Perú. Nuevamente esta noche, 7 de la noche, en vivo, a través de este canal, transmitimos nuestro programa Punto Crítico, un programa dedicado a ustedes para hacer pedagogía, para contribuir al debate serio, alturado, muchas veces crítico, del acontecer económico, social y político en nuestro país y también del mundo. Y lo hacemos hoy, 10 de mayo del año 2022, esperando que todas las mamás que nos ven y las madres de quienes nos ven hayan pasado un lindo día el pasado domingo, Día de la Madre. Este programa voy a dedicarlo a explicar 3 de los 4 precios básicos de la economía. En la economía hay 4 precios básicos, que son los 4 precios fundamentales del quehacer económico. Los precios así llamados comúnmente, que son los precios de los bienes y servicios, así conocidos como precios, los precios de los productos alimenticios, del transporte terrestre, el precio de una entrada al cine, esos son los precios de los bienes y servicios. Segundo, voy a ver el tema de las tasas de interés, que es el precio del dinero. Tercero, el tipo de cambio, que es el precio de la divisa o de la moneda fuerte, la moneda representativa de curso, digamos, mundial, de utilización mundial, en este caso el dólar, ¿no?, con respecto a la moneda local que es el sol. Vamos a ver precios, tasas de interés y tipo de cambio. Y el cuarto precio son los salarios, el precio de la mano de obra que se emplea en el mercado laboral. Ese precio no lo vamos a ver ahora, pero vamos a ver los 3 primeros, justamente uno en cada bloque. En el primer bloque vamos a ver los precios de los bienes y servicios. Cuando estos precios se elevan por un nivel mucho más alto del normal, entonces estamos hablando de la inflación. La inflación entonces, o mejor dicho, la manifestación de la inflación es el incremento de los precios de los bienes y servicios que consumimos diariamente las familias. ¿Cómo se hace la evaluación mensual de estos precios? Para esto, primero se hace una encuesta de consumo. Cada cierto tiempo se hace una encuesta nacional del consumo de familias. Los técnicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática se distribuyen en todo el país y a una muestra representativa de las familias se les hace una encuesta que representa a la población en su conjunto. Ustedes saben que la estadística es una ciencia y con un nivel de error muy pequeñito, haciendo una buena encuesta con una buena estratificación de la muestra de acuerdo a lo que manda la teoría, a lo que manda la ciencia, se puede establecer con un alto grado de certeza lo que sucede con la población. Por ejemplo, una encuesta de opinión pública previa a una elección de una autoridad, presidente, alcalde, gobernador regional, etcétera, puede decirnos con un margen de error muy chiquitito, más o menos 2%, quién va a salir ganador. Y efectivamente así se produce, porque la encuesta ha sido bien hecha, con una muestra representativa y estratificada de acuerdo a las características de toda la población. Pero lo primero que hace el INEI para medir la inflación o el incremento de los precios de los bienes y servicios en los mercados es hacer una encuesta de base en la cual establece, durante todo un año hace esta encuesta, familias del estrato alto de ingresos, familias de un estrato medio de ingresos y familias de un estrato bajo de ingresos. Y a esas familias durante un año se les encuesta diariamente durante todo un año para poder determinar en qué gastan su dinero. Esas familias aceptan que sean encuestadas a lo largo del año y así se establece cuánto gasta una familia del estrato de ingresos alto, medio, bajo en alimentos, en transporte, en vivienda, en educación, en esparcimiento, viajes, etc. Y dentro de alimentos, cuánto gasta en papa, en arroz, en aceite, en leche, en huevos, en carne, pollo, carne, pescado, etc. Esto varía, por supuesto, en función no solamente de los ingresos de las familias, sino varía también en función de las regiones del Perú. Es evidente, por ejemplo, que en la Amazonía peruana se consume, por ejemplo, mucho en Iquitos, en Loreto, en Maynas, se consume mucho de todo lo que es
la chonta, ¿no? Mucha ensalada de chonta. Eso es un plato que aquí no se conoce mucho en las ciudades de la costa o de la serranía. Y así va variando. Hay componentes de la canasta básica en la sierra o en la Amazonía o en la costa que van variando, pero en general esta encuesta establece con mucha claridad qué es lo que consumen las familias y cuánto es lo que se consume proporcionalmente de su ingreso. Entonces, teniendo esa información de base, se tiene qué peso tiene, qué ponderación, qué importancia relativa tiene cada producto, alimento o no alimento, en el gasto total de una familia en Lima, en Arequipa, en Iquitos, ingreso alto, medio o bajo. Una vez que eso ya se tiene la encuesta hecha durante un año de esta manera, entonces mensualmente los técnicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática en las diferentes ciudades donde se realiza esta evaluación van a los mercados, van a las tiendas, van a los centros comerciales y compran lo que ya sabe, según la encuesta hecha anteriormente, que se compra. Y compra con el precio que le venden, pesa para ver exactamente el precio promedio y ahí se establece cuál es el precio de esa compra en esa semana y durante 4 semanas en el mes. Y por lo tanto, si el precio se ha elevado en un porcentaje con respecto al periodo base, entonces ese incremento ya es una señal de inflación de ese producto. Y así se hace con todos los productos de la canasta familiar de los diferentes estratos de ingreso previamente identificados y en las diferentes ciudades. Entonces se va estableciendo cuáles son los precios incrementados y se le multiplica por la ponderación, por la importancia relativa que ya sabemos tiene ese producto. Por ejemplo, supónganse que el pollo sube 10% en su precio. Su precio, para hacerlo más sencillo, era 10, sube 10%, ahora va a costar 10% de 10 es 1, va a costar 11, uno más, 10%. Pero resulta que en la encuesta original que se hizo, como he dicho, una familia de altos ingresos, por ejemplo, que familiarmente el ingreso total familiar es 10.000 soles, ¿no? Y consumen alimentos 1.000 soles, ¿no? Mensuales. Eso es el 10% de 1.000 soles. Entonces, una familia de estrato bajo que tiene un ingreso familiar en total de 1.000 soles, ¿no? Por hacerlo sencillo, sin embargo, para alimentos destina 500 soles, ¿no? Es evidente que la familia de ingreso bajo gasta 500 soles y la familia de ingreso alto gasta 1.000 soles, ¿no? Pero 1.000 soles de 10.000 es 10% en la familia de ingresos altos y 500 soles de 1.000 es 50%. Entonces, si se incrementa el precio del pollo y el pollo, digamos, tiene un peso, para seguir con el ejemplo, de 0.1, 10% en la familia de altos ingresos y 0.5 en la familia de menores ingresos, entonces el incremento del pollo de 10% no es igual como efecto en ambas familias. 10% de incremento en el precio del pollo multiplicado por el peso de 10% en su canasta familiar de ingreso alto, ¿no? Tiene un impacto que es menor al impacto que 10% de incremento en el precio del pollo tiene sobre el 50% que pesa ese alimento o todos los alimentos en el ingreso de la familia de menos recursos. Entonces, la inflación afecta a todos, pero afecta mucho más, sobre todo si es en alimentos, en combustibles, que son mucho más sensibles para las familias de ingresos bajos, no porque consuman más que las de altos, sino porque ese porcentaje que destinan a estos productos básicos es mucho mayor relativamente en porcentaje sobre su pequeño ingreso. Así las cosas, ¿cómo está la inflación en el Perú en este momento? Primero, ¿cómo ha estado la inflación en el Perú entre los años 2000 y 2019? En un rango meta que estableció el Banco Central de Reserva del Perú entre 2 y 3%. Entonces, en el Perú en los últimos 20 años hasta el 2019 hemos crecido a ritmos promedios del 7% anual, después 5% anual, 3% anual
hasta el 2019, y en esos crecimientos de 7, 5 o 3% anual, en todos los años teníamos una inflación de 2 o 3%. O sea, el crecimiento era mucho mayor que la inflación era baja, y entonces teníamos un doble efecto positivo: crecimiento de la producción, de los ingresos del empleo, y poca inflación o baja inflación, de manera que estos ingresos incrementados iban neto a la posibilidad de consumo de inversión, porque la inflación era bajita y no le cortaba, no deterioraba la capacidad adquisitiva de estos recursos generados con el crecimiento. Eso se llama crecimiento económico con estabilidad de precios. Y así hemos estado en 20 años. Lógicamente, vino la crisis sanitaria, se mantuvieron algunos temas de sectores que estaban en la pobreza, alrededor del 20% del total de la población, cuando hace 20 años la población pobre era el 58, casi 60% del total de la población. Se bajó 40 puntos por el crecimiento, pero todavía 20%, más la crisis sanitaria, se empeoró la cosa, vino la crisis política que ya conocemos, y en medio de tantas crisis e incertidumbre y desmanejo, desconfianza, entonces los precios muchas veces ya no han estado en la condición de estabilidad. Primero, por un componente de especulación, de incertidumbre, etcétera, pero después por un componente internacional. Entonces, cuando hemos estado con crecimiento y 2% de inflación, nadie hablaba de inflación. En realidad no tenían por qué hablar, porque la inflación era una de las más bajas del mundo. Y entonces el ingreso, poco o mucho que recibíamos, prácticamente nos servía para comprar con el 100% de capacidad. ¿Qué pasa cuando hay inflación? O sea, las personas, los peruanos que viven en nuestro país y que tienen menos de 30 años, incluso menos de 40 años, no saben lo que es inflación o no sabían lo que es inflación. Porque ahora, en el año 2022, estamos en mayo, anualizando el crecimiento de precios, estamos creciendo con una tasa anualizada de 8.7% promedio anual, 8.7, es decir, prácticamente 9. Es decir, la inflación del año 2022 anualizada hasta este momento es más de 3 veces, cuando estaba en 2% o 3%, 3 veces o más de 3 veces la inflación que teníamos hace 2 años. Volvemos entonces a los impactos. Si a la familia de ingresos altos le impactaba, pero le impactaba menos que a la familia de ingresos bajos, esta inflación del 9% tiene un impacto mucho mayor en la familia de ingresos bajos, por lo que ya expliqué, porque los productos alimenticios que compra significan una proporción mayor de su ingreso familiar. Entonces, si estamos hablando que la inflación promedio es 9% prácticamente, 8.7, casi 9, ¿no? Y esa es la inflación promedio. Entonces, con toda seguridad, la inflación de las familias de estrato de ingresos menores y las familias que viven en el interior en las regiones del interior del país, con toda seguridad, dado que los alimentos y el combustible han sido los principales productos que han subido de manera importante en sus precios, con toda seguridad, la inflación de esas familias de menores ingresos y de muchas ciudades del interior del país, no es 9%. Con toda seguridad es 11 o 12%, mucho más alta que el promedio. Entonces, en este momento, las familias en el Perú están, de acuerdo a sus ingresos, sufriendo mucho el impacto del incremento de precios, que se produce, yo diría, en un gran porcentaje por la inflación importada que tenemos, porque está subiendo los precios de los alimentos importados, sobre todo maíz y trigo, que nosotros consumimos altamente, y también por el incremento del precio del petróleo. Ahí hay un factor muy importante. Yo diría que tranquilamente es no menos del 60% del impacto que tiene en los precios nuestros. Pero a eso hay que agregarle una situación interna que, por un lado, también tiene un componente que vía tipo de cambio, y hablaremos de eso después, genera inflación,
pero también por el hecho de que la economía peruana no está creciendo como debería crecer. En realidad, en el cortísimo plazo, la única forma de que no haya inflación es bajando un poco la demanda, disminuyendo un poco el consumo, la inversión. Pero a mediano y largo plazo, la única manera de reducir la inflación es con más inversión privada y con más producción que genere empleo e ingresos sostenidos. Y eso es lo que no está ocurriendo en el Perú en este momento. Tenemos una inflación de casi 9% promedio, seguramente 11 o 12% en las familias pobres y en las ciudades del interior del país. Eso pega mucho en el ingreso, en el consumo y en el nivel de vida de los peruanos. ¿Qué tendría que hacer el Estado frente a una inflación de esta naturaleza? Tendría que estar dándole con mucha fuerza impulso a la inversión privada para que contrarreste la inflación con más producción, con más empleo, con más ingresos sostenidos, reales, ¿no? Y de esta forma, mientras el tema internacional sigue fastidiando por la guerra entre Ucrania y Rusia, por el tema también de la pandemia, por la inflación que también hay en Estados Unidos, etcétera, factores que no manejamos, pero que nos influyen. Mientras eso ocurre, ¿qué hacemos aquí? Producimos, invertimos. Eso es lo que tendría que hacer. Pero el gobierno actual del presidente Castillo no solo no entiende eso, sino que en su chip, en su forma de pensar, la inversión privada no es una prioridad. Y en este momento el crecimiento de la inversión privada es negativo, menos 8, menos 9%. Con un crecimiento de ese tipo, de la inversión privada, o sea, con una caída de ese tipo de la inversión privada, el crecimiento del Producto Bruto Interno para este año 2022 no será ni el 4.8% que se dijo el año pasado como previsión, ni el 3% que dice el gobierno que va a ser un poco más de 3% este año. Será probablemente alrededor de 2 o tal vez menos de 2 si la cosa sigue así. Y entonces, en lugar de inyectar producción, inversión productiva para contrarrestar la inflación, estamos dejando que los precios suban y la oferta se resienta porque no hay inversión nueva, no hay inversión privada, que es la mayor parte de la inversión. Entonces, contrarrestar la inflación en estas condiciones de ausencia y desconfianza por parte del inversionista privado es prácticamente una tarea muy difícil, casi imposible. Y entonces viene la tentación de controlar los precios. Estimados amigos, controlar los precios sería como tener la falsa ilusión que porque me tomo un paracetamol que me va a bajar la fiebre que tengo, la inflación, ¿no? En realidad con el paracetamol voy a tener solucionado mi problema de infección al estómago que puedo tener y que me está generando la fiebre. Yo tengo que ir a un médico, a un especialista, y me tiene que hacer exámenes, y después de esos exámenes me tiene que dar un diagnóstico. El diagnóstico no es paracetamol para bajar la fiebre. Eso es secundario o complementario. En realidad la fiebre lo que me está es avisando que tengo un problema, ¿no? La solución está en bajar la infección, en controlar la infección, en desaparecer la infección. Y en economía funciona igual. La solución no está en controlar precios, sino en crecer productivamente, en aumentar la inversión para que luego, cuando el efecto externo ya no sea el que está ocurriendo, pues crezcamos como crecíamos en los últimos 20 años, con un nivel importante de crecimiento y sin inflación, o con una inflación bajita entre 2 y 3%, porque tampoco inflación cero es conveniente. Es como si un cuerpo humano no tiene temperatura, está seguramente ya en una situación de fallecimiento esa persona. Nosotros debemos tener temperatura para estar vivos, pero arriba de cierto nivel ya hay fiebre, y arriba de cierto nivel es fiebre alta, que puede tener problemas y hay que bajarla. Pero esa es apenas el paliativo. La solución es ¿qué está ocasionando esa fiebre? En este caso, ¿qué está ocasionando esa inflación? En parte, internacionalmente, la subida de precios de alimentos y petróleo, por lo que ya conocemos de la crisis mundial. Pero en parte, la situación de inestabilidad, de desconfianza, que ha hecho que la inversión privada no invierta este año y retrocede en muchos proyectos grandes, pequeños, nacionales o extranjeros que se iban a desarrollar, y parte de la inversión privada importante, incluso en minería, está paralizada por conflictos sociales y temas políticos. Entonces, estamos con una inflación
que es 2 o 3 veces la que teníamos apenas hace 2 años. Las familias están sufriendo mucho, sobre todo las familias más pobres. La solución no es controlar los precios, sino aumentar la inversión privada y la producción. Y eso es exactamente lo que el gobierno no sabe o no quiere o no tiene intención de hacer. Vamos a ver en el segundo bloque, dentro de un momento, un segundo precio importante, las tasas de interés o el precio del dinero. Nos vemos en un momento. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. 2022 por Onda Digital Perú. Habíamos en la primera parte explicado en qué consiste la inflación y por qué se produce y cómo atenuarla y cómo no atenuarla, ¿no? Entonces, estamos ahora en un problema inflacionario. El mundo también está en un problema inflacionario, pero a nosotros nos va a costar más salir de esta inflación por lo que expliqué hace un momento, porque no hay inversión privada y la inversión privada es el 80% de la inversión necesaria para producir. El Estado solo trabaja la quinta parte de lo que necesita el país. En este segundo bloque vamos a hablar de otro precio importante de la economía que también está evolucionando hacia el alza, que es o son las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? Como decía al principio, son los precios del dinero o el precio del dinero, la tasa de interés. El dinero es un recurso escaso, un recurso que tiene un precio que está determinado en el mercado de oferta y demanda de dinero. Hay una oferta de dinero primaria que pone en la economía el Banco Central de Reserva. Hay una oferta de dinero secundaria que movilizan los bancos comerciales a través de sus préstamos de corto plazo. Y hay una oferta de dinero también que está circulando en la economía y que está a través de diversos tipos de activos financieros también generando posibilidades de oferta. Y hay una demanda de dinero. ¿Quiénes demandamos dinero? Las familias demandamos dinero para consumir, demandamos dinero para hacer algunas inversiones pequeñas que hacemos en la casa y para hacer inversiones grandes como comprarnos una casa o un auto. Las empresas también demandan dinero para desarrollar sus actividades productivas, comerciales, para pagar sus remuneraciones, para pagar a sus proveedores, para poder desarrollar propiamente su tarea empresarial. El gobierno también demanda dinero para poder pagar sus planillas, para comprar los bienes y servicios, para pagar la deuda que tiene con nacionales y con extranjeros. Entonces, la oferta y la demanda de dinero se desarrolla con esas características y los precios o el precio al que se hace esa interacción de oferta y demanda de dinero es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es un precio que tiene 3 componentes. El primer componente es el precio del dinero propiamente, sobre el cual no tenemos manejo. Eso lo maneja el mercado. A quien crea que puede manejar el precio del dinero controlándolo, fijándolo, es pues una ilusión, una equivocación. El dinero, y sobre todo el dinero, ¿no? Es un recurso que se determina su valor en función de lo que piensan demandantes y ofertantes, ¿no? No en función de lo que piensa un funcionario público que quiere controlar eso. Entonces, el componente más importante de la tasa de interés es el precio del dinero que lo determina el mercado.
El segundo componente es el costo de intermediación. Es decir, el intermediario es el banco, o la caja rural, o la EDIPYME, o la empresa financiera, cualquier institución o intermediario financiero que haga esa tarea de tomar recursos de las familias y de las empresas excedentarios y colocar esos recursos a través de créditos a las familias y empresas que tengan déficit y que demanden ese dinero. Entonces, el segundo componente de una tasa de interés es el costo del proceso de intermediación, o sea, del trabajo, de la actividad que hacen los bancos intermediando entre depositantes o ahorristas y tomadores de crédito o inversionistas. Luego, el tercer componente de una tasa de interés es el riesgo país. Como su nombre lo indica, el riesgo país es una tasa que se le añade al costo del dinero para determinar si ese dinero colocado en un determinado país, proyecto, etcétera, tiene un riesgo alto, medio o bajo. ¿Un riesgo de qué? Aparte del riesgo del proyecto, el riesgo económico normal, todo proyecto tiene un riesgo que el inversionista tiene que considerar si asume o no. Aparte puede haber un riesgo político. El riesgo político es, por ejemplo, lo que está pasando en Perú, donde estábamos en 20 años con un clima económico muy favorable a la inversión y viene un gobierno y dice dos cosas. Primero, que quiere una nueva constitución y luego que quiere volver a reformas agrarias, controles de precios, empresas públicas, desconocer contratos, con lo cual el mensaje es un mensaje anti-inversión privada, desconfianza, incertidumbre, es lo que ese mensaje da. Y por eso lo que decía hace un momento, que la inversión privada está en negativo en todo lo que va de los últimos meses. Entonces, si el riesgo de que me cambien las reglas de juego, de que me expropien mi empresa, de que me controlen los precios es alto, ese riesgo país va a tener una tasa de interés mayor. Es decir, si yo quiero invertir en ese país, le tengo que cobrar por el dinero que voy a invertir a ese país, en ese país un dinero más mayor, una tasa mayor para cubrirme del mayor riesgo que estoy adoptando por entrar a ese país que tiene problemas, ¿no? Y en algunos casos, los inversionistas dicen, no voy a cubrir ese mayor riesgo, simplemente no voy a invertir en ese país hasta que cambien las circunstancias. Entonces, en este momento, el costo del dinero está subiendo por la inflación que hay en todo el mundo. Estados Unidos ha emitido una inflación de alrededor del 8%, la inflación más alta en muchas décadas. El costo de intermediación es el mismo, normal, ese es un porcentaje pequeñito, pero el riesgo país, en el caso del Perú, es el que está haciendo la diferencia, ¿no? El riesgo país se ha incrementado en el Perú en los últimos 18 meses. Desde que empezó la campaña electoral el año pasado, y mucho más cuando ya se sabía que había ganado el señor Castillo, y mucho más cuando el señor Castillo empezó a gobernar, porque cada anuncio, cada acción, cada inacción han sido temas consecutivamente negativos para la estabilidad económica en el país. Entonces, acuérdense, tasa de interés, costo del dinero, costo de intermediación más riesgo país. Y eso ocurre en todo el mundo. Pero como el mundo está interconectado, se llama globalizado, es decir, lo que pasa aquí en Perú influye en el resto del mundo, de una manera pequeña, pero influimos en el resto del mundo. Y por supuesto lo que ocurre en el resto del mundo, sobre todo en las grandes potencias, influye con mucha mayor fuerza en el resto del mundo, en los otros países y en Perú en particular. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hay, como digo, una inflación muy alta después de varias décadas, que está también arriba del 8%. Entonces el gobierno del presidente Biden y el Banco Central Norteamericano, el Banco Central Norteamericano se llama el Sistema de la Reserva Federal, conocido mundialmente por la sigla FED, FED. Entonces el Banco Central, a través de sus directores, sus autoridades, está evaluando qué es lo que tiene que hacer, porque la regla es, cuando hay una inflación alta, hay que bajar la demanda. Esto significa bajar el consumo, bajar la inversión, bajar el gasto de gobierno, para presionar con menos demanda al incremento de precios ante la caída de la oferta, ¿no? Como les digo, la oferta se va retrayendo mucho más si la inversión privada no está.
Entonces, como los bancos centrales, y el Banco Central norteamericano no es una excepción, para atacar la inflación tienen que bajar la demanda, entonces una de las formas de bajar la demanda es encareciendo el crédito, porque el crédito es la demanda de las empresas, de los inversionistas. Y si la tasa de interés de los créditos sube, entonces menos empresas van a poder tomar el crédito, o algunas van a tomarlo pero con un costo mayor y tomarán pues una parte del crédito que podrían tomar antes. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, acaba de hacer hace pocos días una elevación de su tasa de interés en 0.5%. Es la mayor alza en 22 años, desde el año 2000. De manera que hoy la tasa de referencia, la tasa de interés del Banco Central norteamericano, está entre 0,75% y 1%, cuando estaba muchísimo menos hace 10 meses atrás. ¿Y cuánto es la inflación en Estados Unidos? 8.5%, ¿no? Entonces, con una inflación de 8.5%, las tasas no solamente deben estar entre 0,75 y 1, sino el Banco Central norteamericano, la Fed, va a tener que hacer otros incrementos seguramente en la tasa de interés de referencia. ¿Cuál es la tasa de interés de referencia? Porque el Banco Central no trabaja con el público. Pero los bancos privados, los bancos comerciales, sí le piden plata al Banco Central momentáneamente para sus operaciones, para sus descalces o momentáneos desbalances de liquidez. Y entonces la tasa a la que el Banco Central le presta a los bancos comerciales se llama tasa de referencia. Esa es la tasa que está subiendo. Pero como digo, como todo está concatenado, interconectado, si sube la tasa de referencia, sube la tasa de interés que los bancos le cobran a sus clientes. La tasa de interés más conocida y muy influyente en la economía mundial en los Estados Unidos es la tasa de interés preferencial, también llamada prime rate. La tasa prime está subiendo, y si sube la tasa prime, el mensaje para la economía mundial es: la economía norteamericana se está ajustando, está con inflación alta y quiere que la inflación baje. La meta es bajar la inflación en Estados Unidos al 2% a diciembre, pero yo creo que es una meta optimista, teniendo en cuenta que los factores que están influyendo en esa inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema mismo de la salida de la pandemia y otros aspectos más, no parecen ser temas de tan fácil solución. Bueno, el Banco Central norteamericano, la Fed, decidió aumentar sus tasas. Y lógicamente, eso impulsó a que en todo el mundo, Prime en Estados Unidos, LIBOR en Europa y todas las tasas de interés en el mundo, incluido Perú, también tienden a elevarse. De hecho, el Banco Central peruano también está en este empeño, igualito que la Fed, ¿no? En Estados Unidos. Aquí, como estamos en una inflación de casi 9%, el Banco Central de Reserva ha elevado su tasa de referencia, exactamente la misma tasa, como en el caso norteamericano, a la que le presta a los bancos comerciales peruanos, que estaba, escúcheme, esa tasa de referencia estaba hace año y medio en 0.25%. 0.25%. Claro, con una inflación de 2, la tasa de 0.25 era razonable, ¿no? Pero con una inflación de 9, esa tasa de 0.25%, el Banco Central la ha elevado ya con varias alzas sucesivas de 0.25 a 4.5%. Es decir, en el Perú también se está haciendo una política por parte del Banco Central de elevar tasas de interés de referencia para a su vez encarecer el crédito y de esta forma que hayan menos créditos, y si hay menos créditos hay menos demanda de recursos para inversión, y si hay menos demanda, en teoría, baja la inflación, bajan los precios, porque la demanda deja de empujar ante la falta de recursos o ante recursos que se vuelven más caros. Esta situación de las tasas de interés es importante entenderla porque estamos, como digo, dependiendo de lo que pasa en la economía mundial y también dependiendo de nosotros mismos. Desde el punto de vista del ahorro, sin embargo, las tasas pasivas se llaman, las tasas de ahorro son muy bajas y no incentivan el ahorro de las empresas, el ahorro de las familias. Entonces aquí tenemos un gran propósito nacional que tenemos que trabajar, ya independientemente de esta crisis, pero por cierto, deberíamos trabajar desde ya.
El índice de bancarización en el Perú, es decir, el tamaño de las operaciones o de la parte del Producto Bruto Interno de la riqueza nacional que pasa por el sistema bancario, por el sistema financiero, es 41%. Dicho de otra manera, de cada 100 soles que pasan por el sistema económico peruano, solo 41 entran a los bancos de alguna forma. Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, préstamos, adelantos, pagarés, lo que sea. De 100, 41. Quiere decir que hay 59 soles de cada 100 soles, que son probablemente la mayor parte de esos recursos legítimos, producto del trabajo, de producción, etc. Sin embargo, no pasan por el sistema bancario, están fuera del sistema bancario y están en un mercado paralelo con capacidad adquisitiva, pero sin la posibilidad de que sirvan a fortalecer el mercado bancario y financiero del Perú. Entonces, una de las tareas que hay que hacer en materia monetaria y financiera es bancarizar más rápidamente al Perú, ¿no? Es incluir financieramente de manera más rápida a los peruanos, de manera que ese ratio de 41% de bancarización suba por lo menos al 60, al 70%. Y al venir mayores recursos al sistema bancario, eso va a permitir, como saben ustedes, por regla, cuando un banco recibe dinero, tiene que colocarlo inmediatamente. De nada le sirve a un banco tener entradas de dinero para guardarlas en la bóveda, porque en algún momento va a tener que pagar una tasa de interés por esos depósitos de ahorro, aunque sea baja, pero lo tiene que pagar, más el costo de su operación. Y eso es un gasto que tiene que ser cubierto con estas entradas. Pero para que estas entradas generen recursos, tienen que prestarse. Entonces, un intermediario financiero, un banco, lo primero que intenta cuando recibe dinero de ahorros es colocar ese dinero. Imagínense que del 100% del tamaño de la riqueza del Perú o del valor del Producto Bruto Interno, hoy solo se intermedian o se bancarizan 41%. Imagínense que subiera al 60%. Sería espectacular. O sea, ¿no? 19 puntos, ¿no? Al 60%. Y entonces, ese incremento en la masa monetaria bancarizada obligaría a los bancos a buscar a sus clientes, a buscar nuevos clientes, y como los bancos todos van a estar con la misma condición, entonces viene un proceso virtuoso de caída del precio de la tasa de interés en el ánimo de conseguir más clientes, más prestatarios, más posibilidades en el mercado. Entonces, las tasas de interés cumplen también un papel muy importante en la economía, al igual que los precios de los bienes y servicios, y en este caso, en el de la tasa de interés, con un papel doble, el que ya hemos mencionado, pero también otro papel importantísimo, ¿no? Porque la tasa de interés es el elemento con el cual un inversionista va a decidir si invierte o no en un proyecto de inversión determinado. Y la tasa de interna de retorno, o el método de la tasa interna de retorno, o el método del valor presente, no es otro que aplicar una tasa de descuento al flujo de capital invertido para traerlo a soles de ahora o dólares de ahora y comparar la inversión que estoy realizando hoy con el dinero a soles o dólares de hoy que voy a tener en su momento. Y si el dinero que tengo es menor a mi capital, probablemente no será muy atractivo invertir. Hay que tener una tasa de interés positiva, un valor presente neto también positivo, para conseguir que esa definición sea la correspondiente. Entonces, la tasa de interés es muy importante. Y nuevamente, como en el caso de los bienes y servicios, poco o nada haríamos controlando la tasa de interés, como algunos, digamos, de una manera muy, digamos, poco responsable, diría yo, señalan, o que tienen una opinión, pero no está basada en ciencia, en evidencia, sino en el buen deseo de que las cosas pudieran ir mejor. Pero lamentablemente se necesita más que un buen deseo para que los precios se alineen como estaban alineados en el Perú de hace 2 años, durante 2 décadas. Bien, visto este tema de la tasa de interés, vamos a hacer otra pausa pequeña y regresamos en un momento en la última fase de este programa Punto Crítico
para ver el otro precio importante de la economía, el tipo de cambio. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. ¿Cómo están, estimados amigos? Vamos ahora a la tercera y última parte de nuestro programa del día de hoy, Punto Crítico. Hablábamos en la primera parte de los precios de los bienes y servicios y su incremento conocido comúnmente como inflación. Explicamos eso. Y en el segundo bloque hemos hablado de la tasa de interés, un concepto también bien técnico que a veces es un poco difícil de entender y también a veces algunos políticos, por no entender, meten la pata y empiezan a generar políticas contraproducentes. En lugar de curar la enfermedad, la empeoran. Vamos a hablar ahora del tipo de cambio, el otro precio importante de la economía. Los bienes y servicios se transan en los mercados de bienes y servicios. La tasa de interés se transa en el mercado del dinero, oferta y demanda de dinero. El tipo de cambio se transa en los mercados de divisas, en los mercados cambiarios, donde hay oferta de divisas y demanda de divisas. El precio de ese mercado se llama tipo de cambio, ¿no? ¿Quiénes ofertan? Primero, ¿qué es una divisa? Miren, todos los países tienen sus monedas. Una moneda, desde antiguo, porque las monedas existen hace muchísimos siglos atrás, ¿no? Una moneda tiene básicamente tres funciones, históricamente en este orden. La primera y más antigua función reconocida del dinero es ser un medio de cambio, es decir, un instrumento que al intervenir en el proceso económico facilita el cambio, lo hace más sencillo. Medio de cambio frente al complejo trueque, ¿no? Porque si yo cambio un celular por una radio portátil, yo puedo establecer el precio de estos dos productos. Pero si además tengo celulares, radio portátil, tengo teléfono fijo, tengo grabadora, tengo impresora, tengo pollo, tengo pasajes terrestres urbanos, tengo pasaje en avión, tengo precio del fideo, tengo entrada al cine. Imagínense los cientos y miles de productos, bienes y servicios que tenemos y hay precios. Entonces, claro, con dos productos yo puedo tener trueque, de cambio tanto de radio por tanto de celular o tanto de pollo por tanto de papa. Pero con 100, 300, 1000 productos ya eso no es tan sencillo. Y así pasó en la humanidad. Entonces llegó un momento en que ya no se podía hacer trueque o que ya era muy complicado hacerlo y entonces surgió la moneda para que yo no intercambie cosas, sino intercambie valor a través de un instrumento, de un medio que se llama la moneda. La moneda puede ser metálica, monedas, como se llama, pero puede ser también billetes, ¿no? Billetes de diferentes denominaciones, pero el dinero también puede darse a través de otros medios que no son ni monedas ni billetes de circulante. Puede ser también el dinero expresado en instrumentos financieros,
en depósitos, un cheque, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, por mencionar alguna de las formas, o el Yape, o estos modelos electrónicos y otros más, Luquita y otros más que hay en el medio peruano. Entonces, nosotros reconocemos hace mucho tiempo en la humanidad que el dinero es un excelente facilitador del cambio. Pero no es su única función. Es la más importante y más conocida, pero no es su única función. La otra función del dinero es ser una unidad de cuenta, es decir, que yo pueda llevar la contabilidad de lo que hago expresado en una sola unidad monetaria. Imagínense si yo pusiera en mi contabilidad kilos de papa, toneladas de cemento, ¿no? Libras de café, y containers de confecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sumo eso? ¿Cómo comparo? La única manera de comparar es llevando una contabilidad ordenada con un valor único, que es el valor monetario expresado a través del dinero. El dinero, entonces, como medio de cambio, y el dinero como unidad de cuenta o medio de contabilidad para facilitar las cosas, para facilitar la vida. Y un tercero, y ya un poco más contemporáneo uso del dinero, es el dinero que genera más dinero. O sea, es el dinero como reserva de valor. Si yo te presto a ti 1.000 soles, yo te tengo que cobrar algo. ¿Por qué? Porque esos 1.000 soles, mientras tú los tengas, estás haciendo que yo no tenga mi dinero. Eso se llama un costo de oportunidad. Y lo mínimo que me debería compensar es lo que yo hubiera ganado con ese dinero si no te lo hubiera prestado, ¿no? En un banco o en un depósito fijo en un periodo determinado. Entonces, el interés es una manera también de compensar un uso del dinero prestado por un tiempo determinado. Porque, repito, el propietario de ese dinero pudo haber obtenido un ingreso si no te lo hubiera prestado en alguna posibilidad financiera. Entonces tenemos tres funciones del dinero: medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Generar más dinero a partir del dinero original. Muy bien, entonces, con esas funciones del dinero, una moneda, todos los países tienen su moneda, será más fuerte que otra en la medida que esa moneda represente a una economía, a un país que tiene mucha riqueza, mucha producción, mucho Producto Bruto Interno en valor, y que tenga mucha participación en el comercio. Por ejemplo, Estados Unidos, solito, es una potencia económica, también militar, también financiera, pero es una potencia económica porque su economía, el valor de su Producto Bruto Interno anual, representa poco menos del 20% del total de la producción mundial. Seguido de China, seguido de Japón, que está en tercer lugar. Y Estados Unidos representa solito también un porcentaje alrededor del 15-17% del comercio total mundial, ¿no? Un poco menos que China y más que Japón y Alemania. Sin embargo, todos los países europeos integrantes de la Unión Europea pesan un poco más del 20% en el comercio mundial. La Unión Europea, entonces, como conjunto, tiene un peso mayor. Muy bien. ¿Qué moneda emite Estados Unidos? El dólar. ¿Qué moneda emite la Unión Europea? El euro. Entonces, esas son las dos monedas, no son las únicas, consideradas en todo el mundo como divisas. También es una divisa el yen japonés, también es una divisa la libra esterlina, ¿no? Y con ciertas restricciones el yuan chino, ¿no? Pero la idea es que las divisas son las monedas que representan a los países que tienen una mayor participación en la producción y el comercio mundial. No es casualidad entonces que el dólar y el euro sean las divisas más solicitadas. Y un país como el Perú, que tiene su moneda, el sol, nuestro sol peruano, ¿verdad? Pero sin embargo, el PBI del Perú, que es 225.000 millones de dólares más o menos, ¿no?
equivale al 0.2% del Producto Mundial. O sea, ni siquiera es el 1%, es la quinta parte del 1%. Y el comercio internacional de Perú, sumando exportaciones más importaciones, pues es alrededor de 120 mil millones de dólares, que es nuevamente el 0.2% del comercio mundial total. Entonces, con un peso tan pequeñito económicamente hablando, comercialmente hablando, el sol es importante para nosotros, pero no es una divisa. Entonces, cuando hablamos del tipo de cambio, lo que hablamos es del precio de la divisa más importante que usamos, en el caso de Perú es el dólar, ¿no? El precio de esa divisa, el dólar, ya sabemos por qué es divisa, el precio de esa divisa en moneda local, o sea, en soles. ¿Cuántos soles tengo que pagar por cada dólar que compro o que adquiero? En este momento está en más o menos 3.8 y algo soles por dólar norteamericano. Ha llegado a estar cerca de 4 y antes de que hubiera esta crisis política estaba en 3.5, ¿no? Entonces, esa es más o menos la explicación de una divisa y de cómo sale el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio está en función de un mercado muy activo en el que entran en juego la situación de la economía donde está la moneda local, en este caso Perú, y la situación de la economía de la divisa con la que nos estamos comparando, en este caso Estados Unidos. Y evidentemente el dólar, comparado con el sol, pues tiene esos precios relativos, esa comparación en base a la situación que tienen ambas economías, ¿no? Obviamente el dólar es una moneda tremendamente más fuerte que la de Perú, pero nosotros hemos mantenido durante 20 años un tipo de cambio de soles con dólares muy estable, que ha dado mucha tranquilidad y ha evitado también situaciones de generación de especulación y de crisis de incertidumbre, etcétera, etcétera. Excepto en estos últimos tiempos, donde el dólar ha estado prácticamente llegando casi a 4 cuando empezó el gobierno del presidente Castillo y se temía que podía nacionalizar empresas, desconocer contratos ley firmados por el Estado peruano, desconocer tratados internacionales de comercio, formar empresas públicas y sobre todo la ya varias veces utilizada y anunciada reforma de la Constitución, no reforma, cambio de la Constitución, obviamente por una Constitución que sería un tremendo problema para el Perú y un retroceso de 20 o 30 años si eso pasara. Felizmente no está pasando. Pero el solo anunciarlo genera una serie de especulaciones negativas, problemas, incertidumbre, desconfianza, y todo eso abunda en contra de la economía peruana y no a favor. Entonces el tipo de cambio se ve impulsado por lo que pasa en las dos economías, pero también se ve impulsado por ciertos factores que generan, digamos, un mayor o menor cotización de la divisa. Por ejemplo, si en estos momentos la Fed o el Banco Central norteamericano, como ya mencioné, está elevando las tasas de interés, lo que está tratando es de que el dólar no se deprecie tanto y esto va a fortalecer al dólar. En la medida que el dólar se fortalece por lo que está pasando en su país y salga de su crisis y logre estabilizar, entonces los soles nuestros van a tener que ser más soles por un dólar, porque el dólar está comparativamente mejorando. Si nosotros tenemos, además de nuestro 8.7% de inflación que deteriora nuestros soles, una producción que no crece mucho y una inversión privada que decrece, ¿no? Entonces probablemente los soles que hay que pagar con respecto al dólar, es decir, el tipo de cambio va a ser desfavorable a nosotros porque el tipo de cambio va a seguir subiendo en diferentes momentos. Además de eso, si se eleva la tasa de interés en Estados Unidos, el tipo de cambio también tiene un impacto hacia arriba en el precio del dólar con respecto a los soles que hay que pagar. Dicho todo esto, entonces, el tipo de cambio es un precio muy sensible que tiene que ver con lo que pasa en la economía mundial, con lo que pasa en la economía peruana, y es un precio que está a su vez muy alineado, muy cerquita de lo que pasa con los precios de los bienes y servicios, de lo que pasa con las tasas de interés, que son los dos precios, otros precios que he mencionado. Estimados amigos,
Esto que he explicado es un tema meramente técnico que cualquier buen economista lo maneja muy bien, ¿no? El problema es que el gobierno no parece entender que debe manejarlo bien. Y por priorizar fundamentalismos ideológicos y objetivos de corto plazo de tipo político del partido de gobierno o del partido que apoya al gobierno, estamos desmejorando la situación de los precios relativos y generando a futuro una situación que podría complicarnos más la vida, porque generaría más desconfianza en el mundo acerca de lo que estamos haciendo, un mayor riesgo país, una mayor tasa de interés y consecuentemente también más precios, mayores precios y mayores tipos de cambio. Este es el tema. Es un tema técnico, no se puede manejar sin conocerlo, y lo que precisamente parece que el gobierno actual, el líder del presidente Castillo, parece que intenta hacer es juntarse de personas que o no conocen o conociendo, lo que es peor todavía, pues están tomando medidas que no son las adecuadas para el Perú. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido didáctico en la explicación de los 3 temas: precio de los bienes y servicios, tasa de interés y tipo de cambio. Y Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en Punto Crítico, su programa de análisis de la economía, de la sociedad y de la política peruana e internacional. Hasta entonces, muchas gracias. Siempre por Onda Digital Perú.